¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de martes de 40 de Argentina en Democracia. Como siempre contamos con invitados de lujo, con distintas personalidades de Córdoba que nos pueden contar sus vivencias durante la dictadura y por supuesto la revalorización de la democracia. En este caso vamos a contar con la presencia de Eduardo Lalo Freire, un amigo de la casa que estuvo también muchísimos años en el multimedio SRT, colega que conduce el noticiero principal de Canal 12 y vamos a adentrarnos en su vida. El periodismo ha sido un testigo importantísimo en lo que fue el proceso, en las violaciones de los derechos humanos y además, por supuesto, también la implicancia del retorno a la democracia. Así que vamos a tener una charla seguramente más que interesante. Así que sean todos muy bienvenidos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, y está acá con nosotros, sentado en nuestro living. Qué lindo tenerte, Lalo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Muchas gracias por estar acá. Bueno, ¿qué sentís con ver todo este repaso? Que el tiempo Te pasa veía rápido. pensativo. Que el tiempo pasa rápido. Y que no sé si uno procesa acabadamente todo lo que ha vivido con el tiempo. Quizá porque todavía sigue en actividad y bueno, y el ritmo no se detiene. Te tocó vivir en la época de la dictadura y... Me tocaron las dos. Las dos, claro. Me tocaron las dos, porque yo empecé la facultad en 1974. Sí. O sea, la Escuela de Ciencias de la Información de esa época llevaba un par de añitos, pero ahí con un cuatrimestre. En el 74, tal vez en el 73 también, empezó formalmente ya con todo el programa académico. 75, democracia también, el gobierno de Isabel Perón, presidencia de Isabel Perón, y en el 76 el golpe de Estado, que bueno, cerraron la facultad, expulsaron un montón de gente, yo estuve ahí en una lista de expulsados, y se retomaron las actividades académicas bien finalizado julio-agosto en realidad, o sea, casi la segunda mitad del año. ¿No? Y después ya todo cambió, se cerró obviamente la sede física donde hoy está la Facultad de Lenguas, que es ahí en Vélez Sarsfield y Caseros, zona neurálgica en otra época, porque ahí estaba la Facultad de Arquitectura en la otra cuadra, la Facultad de Ingeniería, Derecho a la vuelta, bueno, y fuimos a la escuelita, fuimos a la ciudad universitaria, pero en realidad la escuelita no era nada, era una cosa chiquitita y teníamos clases en ciencias económicas, una cosa muy rara, ¿viste? O sea, estudiantes de periodismo que se tenían que meter por un costado para tener clases. Y en el caso tuyo también estuviste detenido. Sí, yo estuve detenido 75. Claro, en noviembre de 75, exactamente. ¿Por ser estudiante? Sí, por ser estudiante de periodismo, porque la verdad que eran momentos de mucho debate, de mucha actividad política, de mucha participación también, marchas, paros, tomas de facultades, de mucha agitación política. Y bueno, se ve que en alguna lista me metieron y había mucho también espionaje, digamos, ¿no? Mucha delación. Y bueno, ¿pensabas nada. que te iba a tocar a vos? No, la verdad que no. La verdad que no, y cuando me puse a pensar por qué, bueno, debe haber tenido que ver con eso, que mi cara se veía mucho en algún tipo de actividades, pero digamos, formalmente yo no militaba en las organizaciones políticas de la época. Las estudiantiles de la época eran los grupos de base que tenían tendencia marxista. Había
grupos maoístas, había, por supuesto estaba la JP, y no estaba en ninguno de esos grupos activamente. Tenía sí amigos que estaban, por supuesto. Como estudiante de periodismo, ¿lo veías venir a todo lo que pasó después? A esa edad no lo ves venir. ¿Cuántos años tenías? A esa edad no lo ves venir y, a ver, yo tenía 19, 20 años, sí, exactamente. No lo veía venir. De todos modos, con el correr de los años, y porque me tocó cubrir uno de los primeros juicios de La Perla, cuando vos escuchabas los testimonios de los que afortunadamente salieron con vida de La Perla, te dabas cuenta que el grado de infiltración que había era enorme en las organizaciones guerrilleras, tanto en el ERP como en Montoneros. Y evidentemente es como que había todo un aparato represivo tan montado que cualquiera que pensara distinto, que estuviera en alguna actividad, lo tenían fichado. Así que, pero eso me di cuenta después, digamos, ¿no? De cualquier manera, bueno, eso no dice nada en sí mismo, o sea, habla de, así si querés cortar la realidad, de lo que pasaba en esa época. ¿Y el golpe de Estado dónde te encuentra? El golpe de Estado, mirá, qué cosa rara, porque a mí se me había puesto en la cabeza, como a todos los jóvenes de esa época, se me había puesto en la cabeza que la Facultad de Periodismo de La Plata era mejor que la de Córdoba. Lo que pasaba es que era más antigua que la de Córdoba, así que me llevé todos los papeles, los presenté en el Ministerio de Educación, más o menos por febrero, y me inscribí en la Facultad de Periodismo de La Plata para hacer en el año 76, continuar la carrera en La Plata con lo que me validaban acá. Y me agarró el golpe de Estado de La Plata. Y me tuve que volver. Se cerró toda la actividad académica, o sea, ¿no? Y seguí estudiando acá. ¿Seguiste estudiando acá? Sí, sí. ¿No volviste a tu pueblo? Volví a mi pueblo, sí, claro. Volviste. Sí, no tenía nada que hacer acá, yo no trabajaba. Volví a mi pueblo. ¿Y familiarmente cómo se vivió eso? Bueno, no tengo para preguntarle a mi papá ni a mi mamá porque ya no viven. Pero yo nunca le dije a mi papá ni a mi mamá que me habían detenido. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? No lo sé por qué. Tendría que ir al psicólogo para averiguar por qué. Pero bueno. ¿Para no preocuparlos? Para no preocuparlos, porque tampoco fue una detención de la gente que obviamente está desaparecida y los padres andan buscando por las cárceles dónde está mi hijo. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? No, fueron unas horas. Fueron, digamos, fueron un viernes a la madrugada y me soltaron un sábado a la noche, después de un interrogatorio. Bueno, coincidía el grupo que venían deteniendo, eran compañeros míos de mi mismo curso, y todos esos que aparecieron en esas detenciones fueron expulsados. La lista estaba hecha de esa manera. Hubo detenciones jueves, viernes y sábado. A mí me tocó la del viernes. ¿A vos solo? No, a mí, a un grupo. Compañeros. Compañeros míos, sí, estábamos allí en el D2, en el, no sé cómo le dicen ahora, pero es esa sala que son los bancos contra la pared, al frente otros, todos atados de la mano y vendados. ¿Tuviste miedo? Un poco, sí, claro. Sí, sobre todo porque de madrugada seguían trayendo gente. Y la habitación esa tenía una puerta como de lata, ¿viste? Hacía un ruido cada vez que la abrían, y que en algún momento vos hablas poco ahí porque el miedo te rodea, te nubla, claro. En el momento abrían la puerta, ese ruido, ese chirrido de la puerta, decía, uy, acá aparece un tarado, ¿viste? Y nos hacen sonar, nos matan. Porque ya había existido esto de agarrársela con estudiantes o con militantes. Me recuerdo muy bien el caso de los bolivianos de Barrio Jardín, que le hicieron un allanamiento, los llevaron al viejo camino de los Molinos y los ametrallaron, ¿viste? Fue una de las acciones del Comando Libertadores de América, que era la AAA en Córdoba, ¿no? Que ahora están todos en cana, están todos presos por los juicios, ¿no? Condenados y a cadena perpetua. Entonces, esa cosa la tenés en la cabeza cuando estás detenido.
Me imagino esas horas que fueron eternas. Y después cuando te soltaron, volviste... Nada, volví, y bueno, como tenía profesores en mi facultad que... A mis profesores sí les dije, a uno particularmente, que todavía vive, que se llama Jorge Santiago Pérez Gaudio. Fue corresponsal en su momento de La Opinión, gran periodista. Sí, tremenda. A él sí le conté. Y me dice, pibe, no vuelvas a dormir en tu departamento. Buscate un lugar por un tiempo largo y no duermes en tu departamento. Porque claro, efectivamente estaba fichado. Cuando se hizo el allanamiento tenían mi nombre, yo vivía con otro chico, pero esa noche éramos 4 en el departamento. Y tenían mi nombre, me preguntaron por mí, nos llevaron a otra gente. Así que bueno, me fui a vivir a una pensión en la calle Paraná, me río porque era la pensión de un amigo que era chofer de colectivos. Chofer de los colectivos urbanos. Así que me acuerdo mucho de eso porque la calle Paraná, viste que es en subida, así que no podía dormir tranquilo porque el ruido que tenía. Los colectivos que pasaban. Los colectivos, exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa pensión? Y habré estado un par de meses, por lo menos. Un par de meses. Ahí te sentiste un poco más tranquilo, más seguro y volviste. Exacto. Y durante el proceso estuviste en tu pueblo, ¿no? Estuve nada más que esos meses. Esos meses. Ya, digamos, en agosto se inicia la actividad académica. Bueno, yo cuando empiezan las clases voy y pregunto en la facultad, bueno, a ver, quiero saber cómo tengo que hacer para reincorporarme. Bueno, si usted dice que no tenía nada que ver, que está limpio de cuerpo y cargo, presente una nota que la firme uno de los actuales profesores. Había algunos profesores que los habían echado, expulsado, y otros que habían quedado. Bueno, un profesor que ya no está más, que un gran profesor de lingüística, Alfredo Moyano, me firma él la nota de reincorporación y bueno, y me la aceptan, me reincorporan. Ese fue un poco el reinicio de la actividad. ¿Tuviste de alguna forma, a través de amigos, parientes afectados más por la dictadura, por la represión que se ejerció? No muchos. Los casos emblemáticos no los llegué a conocer personalmente. Seguro que a lo mejor los tuve al lado mío, en asambleas, qué sé yo. Paco Bauduco, por ejemplo, un caso emblemático de un desaparecido que murió estaqueado en la penitenciaría de San Martín. Sí, era compañero de algunos otros que estuvieron presos mucho tiempo, militantes que se casaron en la cárcel. Una chica de Río Cuarto, me acuerdo, Inés Risati, era compañera mía. Y después sí, vi a muchos de mis compañeros, los que estuvimos detenidos aquella vez, ya en otra actividad. Un día se me ocurrió hacer un poco un informe sobre el D2, muy lindo, muy emotivo, que lo hice para Canal 12, que se llama Revelados Clandestinos, porque el Museo de la Memoria hizo un trabajo muy lindo, justamente con las fotos que le sacaban a todos los detenidos, la foto famosa de frente, la de perfil, la de frente con el número. Con el número. En este caso el número mío era la fecha de detención. Y con esa información fueron a los legajos, porque en los juicios de La Perla se recuperó mucho de los legajos que estaban, según la doctora López de Filoñuc, gran parte de esos legajos estaban en lo que hoy sería, o en esa época era, el comando radioeléctrico, o sea, los bomberos ahí en la calle San José de Calasanz. Entonces se recuperó una parte, no todo, y después el mismo Museo de la Memoria te entregaba a vos en un pequeño legajo qué es lo que decía el informe sobre tu participación o actividad. Así que yo los tengo guardado por ahí, donde dice, bueno, Eduardo Freire hacía actividades subversivas, no sé qué cosa, ¿viste? Bueno, wow. Con eso hicimos un informe muy lindo. Me traté de juntar con mis compañeros. Mirá lo que es el miedo. Muchos me dijeron que sí, que iban a hablar. Y a la hora de ir con la cámara, a hacer las entrevistas, me encontré con gente que me dijo, no me animo. Yo, sí, pero estamos en democracia. O sea, ¿qué año era? Esto hará 2 o 3 años atrás. Capaz que un poco más de 3 años. Como te digo, el tiempo pasa rápido. Y me sorprendió eso, de compañeros que me dijeron, sí, contá conmigo, y cuando fui,
me dijeron, no, tengo miedo, mejor no, yo digo, mirá hasta dónde puede calar hondo el miedo en la gente. ¿Y el primer trabajo que tuviste después de que terminaste la ¿El facultad? primer trabajo mío? Sí. No, estaba en la facultad. Estaba, sí, no me había recibido para nada. Empecé a trabajar por recomendación de también otro conocido periodista de Córdoba, que ya no ejerce más, que es el Tubo Durán, Miguel Ángel Durán. Empecé a trabajar en los principios, en la calle Rodríguez Peña. Ahí empecé a trabajar. Y de ahí... ¿Año? ¿Qué año era? Año 1900, octubre del 77. O sea, todavía era dictadura. Sí. De ahí pasé a trabajar a LB2. Y de LB2 pasé a trabajar en La Voz del Interior en el 80. Y ahí nomás, a los pocos años, empecé a trabajar en la radio, en Radio Universidad. ¿Y sentías todavía, hablabas de hace poquito tiempo, pero aún el temor de las personas al hablar de todo lo que pasó? Eran casos puntuales, era gente que la pasó... ¿Pero se percibía ese miedo todavía en la No, sociedad? no. Digamos, cuando empezó la democracia, no, para nada. Pasa que quedaban muchos resabios de información sobre cada una de las personas que se iba recolectando, digamos, en las unidades académicas. Que eso después se empezó a revelar bastante cuando se normaliza la universidad. Entonces, allí veías cómo funcionaba esto que te digo yo, el sistema de espionaje, donde se delataba a personas simplemente por tener una actividad de tipo político, ¿no? Bueno, esa gente ya no queda más, por supuesto, en la universidad. Lalo, y cuando ocurrieron afortunadamente los juicios a los genocidas, sí. ¿Qué sensación tuviste vos como profesional, como persona? Porque eras joven, con todos tus sueños, ¿no? Cuando te agarró, cuando lo viviste, y después ya más de maduro poder hacer un análisis, creo que tenías la edad justa, como para poder evaluar concienzudamente la realidad, ¿no? Ten en cuenta que los juicios, yo soy muy malo para recordar años exactos, pero ten en cuenta que los juicios, digamos, el primer juicio de La Perla, yo lo cubrí para el canal, no recuerdo ahora exactamente qué año fue, pero yo ya hacía unos años que estaba trabajando, digamos, para Canal 12, ya había pasado mis 10 años acá en los SRT. A ver, era un periodista, si se quiere, maduro. Claro. Y me acuerdo porque fui con mi hija. Me permitieron llevar a mi hija que estaba estudiando sociología y yo veía el impacto de ella comparado con el mío, que yo en realidad iba como periodista, digamos, a tomar nota, ¿no? No me ponía mucho del lado, digamos, de haber sufrido la censura, la represión, etc. Pero el impacto fue muy grande porque el aparato represivo no dejaba nada librado al azar. O sea, no eran solamente los militantes, los que estaban en organizaciones guerrilleras, era indiscriminado. O sea, haber detenido a personas que eran púberes prácticamente, ¿no? Y haberlas llevado a La Perla y haberlas torturado, era revivir obviamente el horror que se vivió durante varios años. Bueno, estamos charlando con Lalo Freire. Lalo, vamos a la primera pausa. ¿Cómo no? Y a la vuelta seguimos con más. Quédense.